A todos. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en la revista. Estoy a disposición de ustedes. Bueno, doctora, un tema importantísimo, ya lo anunciamos, hablar sobre el informe de uniones tempranas. ¿De qué se trata esto, por favor? Sí, por el Día de la Población, el UNFPA a nivel mundial saca un informe que es el informe sobre el estado mundial de la población y el informe de ese año que son las temáticas que estamos priorizando para trabajo durante este año justamente habla de las nocivas que atentan contra las niñas y mujeres en el mundo. El nombre del informe es Contra mi voluntad, que ya dice muchas cosas, que habla sobre prácticas nocivas, presentan prácticas, pero entra en tres. Ella es la que de alguna forma son prácticas que ocurren en Bolivia, que son las uniones tempranas a raíz de los embarazos infantiles. Si bien nosotros tenemos un trabajo junto con la gobernación justamente para afrontar lo que es los embarazos en niñas y adolescentes, mucha gente no entendía por qué hablábamos de embarazos en niñas, sino que todo el mundo conoce más el tema de los embarazos en adolescentes. Sin embargo, hay una división y se considera embarazos en niñas de 15 años para abajo. Y los datos que nosotros siempre presentamos, que son los datos oficiales del ETSA, son datos de embarazos en adolescentes de 15 a 19 años. Tanto de los embarazos en la adolescente como de embarazos infantiles, nosotros como cuando tenemos el índice más elevado respecto a la población. No se conoce mucho acerca de los embarazos infantiles, de los embarazos de niñas, porque no hay estadística, no hay datos oficiales que reflejan esa realidad. Además que cuando estamos hablando de un embarazo, en el caso de niñas de 10 años, de 11 años, estamos hablando de la comisión de delitos. Claro, claro. Y generalmente, cuando no se realiza la denuncia, esos embarazos muchas veces no son conocidos, ¿no? Se teme incluso ir a un centro de salud porque el personal de salud está obligado a realizar la denuncia. Claro. En caso de que muchas veces la edad de la pareja del adolescente es mucho mayor que lo permitido por ley, que solamente se permite cuando son embarazos entre pares, ¿no? Cuando son Claro. fruto de una relación consentida, pero con otro adolescente, y no así con una persona adulta. Doctora, Es así que, sí. doctora, una consulta. En el caso de nuestro país, de Bolivia, a nivel Latinoamérica, porque me imagino que hay estadísticas y usted sabe que es siempre importante manejar este tema para que así la gente empiece a tomar conciencia en base a los números, en base a las cifras que se manejan. A nivel Latinoamérica, en nuestro país, ¿en qué lugar se ocupa? En estos momentos está Bolivia. En el tema este, justamente lo que usted está tocando, este tema tan pero tan importante e interesante. Sí, Bolivia está entre los primeros países. Está en segundo lugar en el tema del índice de embarazos y nuestro departamento conocemos que es el primer departamento, nuestro país es el primer departamento que tiene los índices más altos de embarazo de todo el país. Entonces, tenemos una cifra ya alta a nivel Latinoamérica, Bolivia, pero sin embargo, nuestro índice de pando es muy por encima del índice nacional. Entonces, es decir, pando aumenta esa cifra a nivel Bolivia por los casos de embarazo y hace con que
esté entre los primeros lugares de países de Latinoamérica con el índice de embarazo, además de los índices de violencia que nosotros solamente estamos por debajo de Haití. Entonces, estamos hablando de violencia porque cuando hablamos de embarazo en niñas, estamos hablando de la mayoría de los casos de violencia sexual y no así de relaciones consensuadas o relaciones entre pares. No, sin duda alguna, sin duda alguna. Es un tema que preocupa y más que todo por las cifras. Yo tenía conocimiento, pero quería justamente para que en este momento los televidentes que me están viendo tomen en cuenta las cifras alarmantes en lo que se refiere más que todo sobre nuestro departamento. Ahora, la pregunta, ¿no? Teniendo ese parámetro tan negativo, esos números fríos que se manejan en estos momentos, el UNFPA, ¿de qué manera está tratando de coadyuvar este tema para que así todo este problema pero tan delicado y tan serio podamos empezar a trabajar y así lograr que mermemos los embarazos precoces, las uniones entre adolescentes también, doctora? Sí, el UNFPA su mandato es justamente velar por el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Estamos trabajando desde ya hace varios años en Bolivia y en todos los departamentos donde tenemos presencia, pero con una especial énfasis en el departamento Pando para la elaboración de políticas que ya hemos tenido un resultado que todos conocen, que el año 2019 fue declarado el año de prevención de embarazo en niñas y adolescentes y ese mismo año fue aprobado el plan departamental multisectorial de prevención de embarazo en niñas y adolescentes. Todas esas acciones fueron realizadas con el apoyo técnico y económico del UNFPA, además de que prestamos una asistencia en fortalecer las capacidades de personal, principalmente del área de salud, para la atención de los servicios de salud sexual reproductiva y principalmente de los servicios diferenciados integrales a adolescentes. Entonces, ese año teníamos una serie de acciones teníamos previstas para realizar ese año. Sin embargo, con la pandemia nosotros nos hemos visto impedidos de realizar, por ejemplo, actividades con público. Había previsto actividades grandes, pero que eran actividades presenciales. Sin embargo, una preocupación muy grande y que nosotros estamos trabajando en ello a nivel nacional es justamente la continuidad de esos servicios que se vieron paralizados en función a la situación de emergencia sanitaria que se ha vivido. Se ha hecho conferencias virtuales, webinar, donde se ha expuesto datos a los asistentes. Es una actividad que sí se realiza con la participación del Ministerio de Salud, donde la actividad fue realizada a inicios de julio, donde se ha identificado que los servicios de salud sexual reproductiva, esos servicios han bajado en un 44% entre marzo y abril, y que de esos servicios que fueron en algunos casos cortados y no hubo la atención en muchos casos, lo que significa que 68,000 mujeres no pudieron acceder a los métodos anticonceptivos. Ya. Y eso podría generar que haya en Bolivia, solamente del análisis de los datos de abril y mayo, que haya más de 4,000 embarazos no intencionados. También en el caso de los adolescentes también fueron afectados, ya que los adolescentes son los que no tuvieron su restricción de salida de sus domicilios restringidas, ¿no? Se acabaron las clases, se suspendieron las clases y los adolescentes por seguridad
se quedaban en casa, muchas veces con sus agresores, sin poder pedir ayuda y sin poder acceder a la orientación, al servicio diferenciado que es un servicio propio para los adolescentes. Se han buscado estrategias. En el caso de Cobija, nosotros contamos con el Punto Joven, que también ha sufrido justamente esa falta de atención al servicio que presta, pero el Punto Joven ha venido trabajando a través de llamadas telefónicas, a través de visitas domiciliarias, y nosotros hemos organizado con un grupo de adolescentes elaboración de mensajes justamente dirigida a otros adolescentes para evitar los nuevos tipos de violencia que ahora con esa situación de emergencia han aparecido o se han visibilizado, que justamente son las violencias digitales, ¿no? Hacia adolescentes, hacia mujeres. Y se ha venido trabajando con los adolescentes juntamente al equipo del Punto Joven para difundir esos mensajes, también para prevenir los embarazos, para prevenir violencia sexual, para prevenir trata y tráfico, que justamente los adolescentes son las mayores víctimas y son los más vulnerables, sin duda alguna, para ser víctimas, justamente porque ellos se comunican de esa forma, ¿no? A través de las redes sociales, están en permanente contacto con, en diferentes plataformas, con otras personas que muchas veces se hacen pasar por otro. Ahí está el peligro, ¿no? Doctora, sin duda alguna. Sí, pero sin embargo nos preocupa muchísimo que no haya una priorización a esos servicios y después serán las consecuencias de más embarazos. Y habíamos bajado el índice en los años que se ha venido interviniendo, pero sin embargo vamos a contar con un retroceso en todo lo avanzado, y por eso es que nosotros estamos trabajando también para llamar la atención a las autoridades que no podemos descuidar lo que son servicios esenciales, donde en esa situación de pandemia, la situación de vulnerabilidad de mujeres que son víctimas de violencia, que necesitan la atención de los servicios de salud sexual, incluyendo maternidad, ven su vulnerabilidad más agudizada, ¿no? Con relación a la situación anterior, antes de la pandemia. Muy bien, doctora. De verdad me hubiera gustado seguir tocando otros temas más referentes a esto, pero el tiempo, usted sabe, en televisión. Lo cierto es que se está trabajando y hay que darle prioridad por parte de nuestras autoridades para que así de esta manera se pueda coadyuvar a la tarea del UNFPA que viene desarrollando, y así de esa manera tratar de bajar estos índices alarmantes. Estaremos haciendo ese seguimiento al trabajo que viene realizando, doctora, y en otro momento estaremos nuevamente contactándonos con usted para así seguir paso a paso el trabajo que vienen realizando ustedes. Doctora, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Le deseamos lo mejor para esta jornada. Gracias, Ronald. Un gusto siempre hablar contigo. Gracias por el espacio y desear también una feliz jornada para todos.